Dios les bendiga en esta preciosa hora. Damos gracias a Dios por darnos este precioso momento de poder estar juntamente con ustedes. Un sábado más para poderles llevar un consejo de la palabra del Señor, tener una plática muy amena con ustedes. Este es el podcast Devoción Bíblica, donde cada semana compartimos consejos prácticos de la palabra del Señor, hermano Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno, Dios les bendiga a todos nuevamente por estar acá, ¿verdad? Es una bendición, hermano ministro, volver estar nuevamente detrás de estas cámaras. Y Dios bendiga a hermana Alexis, que está ahí también haciendo posible este programa. Y qué bendición que ahora tenemos a nuestro hermano ministro, hermano Oscar, invitado, hermano ministro. Y es una bendición. Yo espero que se conecten, ¿verdad? Donde quiera que estén. Y va a ser de mucha bendición este nuevo programa. Amén. Hoy tenemos un invitado muy especial. Amén. Nuestro hermano ministro Oscar Ramos, ¿verdad? Que Amén. le damos la bienvenida a este podcast, ¿verdad? Donde vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. Amén. Ministro Oscar, le damos la bienvenida al podcast. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén. Amén. Primeramente, gracias a Dios por Gloria a Dios. que me permite estar acá y Amén. gracias a ustedes también que me extendieron la invitación. Dios bendiga a la audiencia que nos está sintonizando. Así es. Amén. Y como dijo el hermano, pues vamos a tratar de compartir Amén. o hablar un poco acerca de la palabra del Señor. Amén. Amén. Claro, la plática que hoy vamos a tener, vamos a seguir hablando acerca de los héroes de la fe, Amén. que nos quedamos el sábado pasado, ¿verdad? En el programa pasado nos quedamos Gloria a Dios. en la vida de Abraham, Así es. al que es catalogado el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, porque en la plática que hoy que hacemos nosotros siempre es para poder edificar a la audiencia, para poder edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Y sobre todas las cosas hemos llegado a tomar este tema de la fe, porque hoy es necesario Amén. poder hablar de la fe. Sabemos que la fe, yo hoy, así como va la vida, Así es. la iglesia está careciendo de la fe, Así es. ministros. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, que nosotros hagamos conciencia hoy, Así es. no solamente a los cristianos, sino a todos aquellos que no conocen de Cristo, lo importante que es tener fe, Amén. ¿verdad? Y hoy, con la ayuda de ustedes dos, ¿verdad?, vamos a poderles ayudar a todos aquellos que nos van a escuchar. Hoy nos están viendo por Facebook, ¿verdad? Unos días más adelante nos van a ver también por la plataforma de YouTube y por la plataforma de Spotify, ¿verdad? Así que esperamos que este programa sea de bendición. Gloria a Y a Dios. los que no se han suscrito a nuestros canales, les invitamos en el nombre del Señor a que se suscriban y activen la campanita para que cuando subamos nuestros contenidos, pues le caiga la notificación y usted pueda compartir estos programas. Así que entramos de lleno entonces al Amén. tema, Amén. los héroes de la fe, Gloria a Dios. segunda parte. Amén. Y comenzamos, ministro Jesús, Amén. hablando de la vida de Abraham. Amén, amén, sí. Bueno, de verdad, hermano ministro, como dijimos el sábado pasado, pensábamos terminar, ¿verdad?, este estudio de los héroes de la fe y no se pudo. No. Así que nos tocó dejar la segunda parte para ahora. Amén. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, la vida de este gran hombre. Sí. El llamado que Dios le hizo y de la forma cómo le creyó a Dios. Sí. Porque estuvimos viendo que era un hombre que tenía mucha comodidad Amén. donde estaba con su familia, pero la verdad es que cómo entendió que era el llamado de Dios directamente. Amén. Pero por ese gesto de este hombre, por esa gran, ¿por qué no decir?, hazaña de creerle a Dios, ¿verdad? Ahora se le llama el padre De la fe. de la fe. Entonces es bueno que nosotros podamos imitar a este hombre. Y la verdad es que es una palabra tan pequeña de 2 letras, pero es la esencia del cristianismo. Sí. Amén. Si nosotros no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Sí. Así que este hombre nos enseña, ¿verdad?, de la forma como le creyó a Dios, y nosotros tenemos que también creerle a Dios, porque es que, ¿cómo no creerle a quien es el Padre de toda la creación, Sí, claro. de todo el universo? Entonces, tenemos que nosotros afianzarnos y creer que para Él todo es posible. Así que este hombre nos dejó grandes ejemplos y, hermano ministro, qué mejor, ¿verdad?, que seguir las pisadas de Abraham. El versículo 8 Amén. de Hebreos capítulo 11 dice: Sí. por la fe Abraham, siendo
llamado, obedeció para salir al lugar Amén. que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, Gloria a Dios. morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Gloria a Dios. Ministro Oscar. Sí. Amén. Wow. Bueno, no sé si nos alcanza el tiempo porque yo Sí. quiero ahondar un poquito Amén. con respecto al llamado de este hombre. Sí. Amén. Amén. Sí. Y es que, mire, cuando indagamos en la historia, para el tiempo de Abraham, la gente tenía la creencia en diversos dioses. Ujú. Sí. Amén. Diversos dioses. Sí. Y bueno, para ser más claro, para ese tiempo había un total de 70 dioses, imagínese usted. O sea, 70 nombres de dioses a los que los pueblos de alrededor adoraban Y habían depositado su fe. y habían depositado su fe. Taré, Sí. Ujú. el padre de Abraham, Amén. Sí. adoraba a dioses paganos. Sí. Así es. Adoraba a dioses paganos. Claro. Sí. Y me llama la atención y me gusta esto porque para que él fuera reconocido hoy Amén. Sí. como el padre en la fe, hermano, la religión de ese entonces, 70 diferentes dioses. Dioses. Y Abraham escucha la voz Amén. Sí. del Dios verdadero, Amén. Así es. del Dios real. Sí. Y lo primero que le dice ese Dios, mire esto, Sí. lo primero que le dice ese Dios Amén. es: deja tu familia, Sí. deja tu casa, deja tu parentela Amén. y vete al lugar Que yo te que mostraré. yo te mostraré. Así es. ¡Wow! Ese es un misterio grande. Amén. ¿Por qué? Porque el hombre ya tenía una religión estipulada, o sea, Un estilo de vida un ya. estilo de vida. Así es. Recuerde que los padres inculcan a sus hijos Sí. la fe en la que ellos Ujú. se han creado. Así es. Amén. Entonces Abraham había sido formado según su padre lo Amén. había instruido, ¿verdad? Sí. Así es. O sea, él tuvo muchos motivos y razones para decir no, porque yo ya tengo una religión, Sí. yo ya tengo un Dios, entonces no puede escucharte a ti. Sí. Así es. Pero él decidió escuchar a Dios. Amén. Sí. Por eso el término, el padre en la fe, Sí. porque para ese entonces fue el primero Sí. en escuchar de la voz del Dios real Amén. Sí. en medio de tantos dioses paganos. Sí. Así es. Amén. Así que el término le quedó perfecto. Y lo importante es, porque es que cuando hablamos de fe, hablamos de algo que va más allá del simple término de confiar. Amén. Porque es que la gente tiene ese concepto que dice fe solamente es confianza. Así es. Pero esa palabra lleva consigo un sinnúmero de cosas, Amén. ¿verdad? Lleva consigo abandonar un sinnúmero de cosas Así es. para poder convertirse en un hombre de fe, Amén. ¿verdad? Lo vemos en este hombre. Así es. Amén. Entonces, cuando el ministro habla, ¿qué es lo que tuvo que dejar Abraham Así es. para que se convirtiera en ese hombre que el Señor mismo lo cataloga el padre de la fe? Padre. Así es. Sí, por medio de su palabra, Así es. ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, ¿qué tan especial era Abraham que yo no puedo hacer? Entonces, la diferencia es que muchas veces se marca en nuestra vida es que Abraham obedeció. Obedeció. Así es. Abraham obedeció, ministro. Amén. 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 Y eso es lo que nosotros no hacemos muchas veces. Así es. ¿Por qué, ministro? Decía, Abraham tenía una vida cómoda, Ujú. una vida próspera, Exacto. una vida, bueno, tenía estas dos cosas y tenía sobre todas las cosas a su familia consigo. Así es. Pero cuando viene el Dios
todopoderoso y le dice, mira, Abraham, yo tengo un proyecto contigo. Amén. Yo tengo planes contigo. Sí, así es. Pero ¿sabes qué? Estos planes yo no los puedo llevar porque tú vives, número uno, donde una familia que adora ídolos. Así es. Ídolos, sí. Y para que yo me pueda glorificar en este propósito, lo primero que tú tienes que hacer es dejar a tu familia. Así es. Ministro, ¿qué es lo que hoy pasa cuando el Señor nos dice a nosotros, Sí. deja a tu familia? Sí. ¿Mm? Para hacer mi voluntad. Sí. Entonces nosotros decimos, no, es que el Señor nunca nos va a pedir que dejemos esto, que dejemos lo otro. El Señor nunca me va a pedir que abandone mi empresa, que abandone mi negocio. ¿Mm? Así es. Me gusta en la biografía de Lyman Moody que dice que él trabajaba vendiendo zapatos, pero cuando Dios lo llama, le dice que tiene que dejar de esa empresa que él tenía, que le daba en ese entonces $7,000 al año, que para ese entonces era dinero. Era dinero. Y él dejó eso abandonado por dedicarse a la obra del Señor. Entonces, cuando el Señor nos dice, no, la gente dice, no, Sí, sí. no. Y muchas veces decimos, entonces, ¿por qué Abraham se convirtió en el padre de la fe? ¿Por qué? Porque le creyó Amén. al Señor, hermano Jesús. Amén, amén, qué bonito. Este hombre le creyó a Dios sin saber dónde. Sí, Una cosa es que usted lo deleguen o lo manden a un lugar, pero usted ya sabe dónde va. Entonces, sin embargo, Dios solo le dice que abandone su familia, que deje la familia, pero no le especifica hacia dónde va. sí, Exacto. ¿Verdad? Pero imagínense todos los que hemos venido a este gran país. sí. Nosotros venimos y salimos de nuestro país conscientes que vamos a tal estado. ¿Va? Yo cuando salí sabía que venía para Nueva York, a donde mi hermano. Sí. Pero que alguien lo llame y le diga, mira, vete para tal lugar y no le asigne el lugar donde va a llegar. Hay un... Entonces, pero este hombre, sin embargo, creyó a Dios. Entonces, eso es algo tan grande, hermanos, porque él no sabía dónde. Pudo haber dicho, Señor, me estás diciendo que deje mi tierra, mi parentela, pero él pudo haber dicho, ¿a dónde, pues? Mostrame, ¿verdad? Sí. Era un hombre que le creía, por lo menos hubiera dicho, yo quiero condiciones, porque así somos nosotros. A veces, para creerle a Dios, ponemos condiciones, ¿va? Pero la verdad es que si Dios lo ha dicho y si Dios lo dice, Él tiene el control de todo. Amén. Ahora, ministro Oscar, lo que catapulta a Abraham como el padre de la fe no fue esto. Porque si nosotros estudiamos la palabra del Señor, vamos a ver que él dudó en una parte de su vida, que fue cuando Dios le prometió un hijo, ¿se acuerdan? Sí. Dios le prometió un hijo a Abraham, pero como ya era mayor de edad, entonces como que la fe de él ¿verdad? Se perdió por un momento. Hasta ese entonces todavía no había sido catalogado el padre de la fe. Sí. Lo que yo les quiero decir, lo que catapultó a Abraham como el padre de la fe, fue haber entregado lo que él más amaba. Sí. Ahí es donde él Sí, sí. es catapultado como el padre de la fe. Amén. Sí. Ministro. Hay un también, hermano, ya que toca ese punto, Sí. hay algo allí, un misterio en cuanto a ese momento específico. Y es que vemos nosotros cómo él va evolucionando, ¿verdad? Claro. Vemos cómo va evolucionando. Así es. Y se llega el momento en el cual ya Dios le ha dado una promesa. Sí. Ya Dios le ha dado una promesa y empieza a tratar con él ya directamente, a ver, en primer lugar, ver qué tanta devoción tiene él para con Dios, ¿verdad? Sí. Qué tanta devoción tiene Abraham para con Dios. Y hay algo que se daba también en ese tiempo, y es que para esa época era común, era bastante común, no digo que era fácil, pero era común que los seres humanos hicieran sacrificios a los dioses, Sí. y eran sacrificios humanos, incluyendo a los hijos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque quiero que veamos qué es lo que sucede o cuál es el propósito de Dios al acercarse a Abraham y pedirle a su hijo.
Sí. Hay un propósito ahí. Así es. Hay un propósito. Y no es únicamente ver la fe de Abraham, Ujú. sino que Dios, como Abraham es no solo el padre de la fe, sino el patriarca de Israel, o sea, con él inicia lo que más adelante se va a llamar Israel. Israel. Así es. Israel. Amén. Entonces, Dios quiere tratar con Abraham y hacerle ver, si usted lee el texto bíblico y lo analiza, cuando él está a punto de sacrificar, ¿verdad?, Ah, Isaac. a Isaac, él está obedeciendo. Él está obedeciendo a Dios. Sí. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Cuando está a punto de hacerlo, el Señor le dice, detente. No pongas tu mano sobre él, porque ya vi que cumples, Sí. que lo haces. Entonces, la creencia de aquel entonces era que había que darle algo a los dioses para que los dioses lo bendijeran. Ujú. Entonces Dios le dice, no tienes que darme a tu hijo, igual vas a ser bendecido. Entonces el punto ahí es que Dios quiere marcar un precedente y hacerle ver a la nueva nación que va a venir a través de Abraham de que él no es como los dioses paganos. Amén. Gracias. Sí. Él no es como los dioses paganos. O sea, Así es. él, si bien es un Dios al que le van a hacer sacrificios, pero no sacrificios humanos. Sí. Entonces, me encanta eso porque marca también un principio fundamental para una nación Una que nación. nace. Amén. Que iba a ser diferente a las demás naciones. Diferente a la demás. ¿Verdad? Sí. Un pueblo apartado, hermano Jesús. Amén. Completamente separado para Dios. Y o sea que algo que yo veo aquí, hermanos ministros, es que la fe que nosotros tengamos con Dios puede cambiar nuestra descendencia el mañana. Amén. Amén. Gloria a Porque Dios. la fe de ese hombre, Sí. de verdad, cambió este gran pueblo que nació, que salió de los lomos de él directamente. Sí. Pero si este hombre, imagínense, no le hubiera creído a Dios, o sea, fuera algo catastrófico hasta para nosotros. Sí, claro. Pero por haber él creído a Dios, imagínense, esa nación ha sido bendecida y ahora también nosotros somos parte de esa bendición. Sí, amén. Por esa gran fe de este hombre. O sea, la Amén. fe que ahora tengamos con Dios hace la diferencia el mañana. Ahora, nosotros lo que queremos compartir con toda la audiencia es que así como Abraham tuvo que dejar muchas cosas para Amén. convertirse en ese padre de la fe, Así es. nosotros también hoy tenemos Amén. que abandonar muchas cosas, Amén. Así es. ¿verdad? Que nos están impidiendo en convertirnos Gloria a en Dios. ese hombre, en esa Amén. mujer de fe. Así es. Y algo que marco ahorita en este bloque es que nuestra fe puede ser inculcada en nuestros hijos, Así es. ¿verdad? Sí. En nuestros hijos, que nuestros hijos vayan viendo Amén. qué fe es la que nosotros tenemos, Gloria a Dios. ¿verdad? Y Así como usted decía, que de ahí parta el Señor una nueva generación Así es. llena de bendición en Amén. nuestras familias, Claro que sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos, Amén. bueno, el Señor dijo, su palabra dice, hallará fe Sí. el Hijo del Hombre cuando venga. Cuando- Sí. ¿Ah? Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Sí. O sea, la gente ya no va a vivir por fe, ya no va a vivir, o sea, la fe para ellos va a ser erradicada. Sí. Entonces, ¿por qué es lo que dice el libro de Hebreos? Que sin fe es imposible Así es. agradar a Dios, Amén. ¿verdad? Entonces, debemos de entender de que esa fe va a marcar nuestra descendencia. Así es. Va a marcar no solamente nuestra vida, Amén. sino la vida de todos aquellos que nos rodean Amén. también. Claro que ¿verdad? sí, sí. Así que Gloria a Dios. dice Jacob, a pesar de su fracaso, este es el cuarto, ¿va? Sí, sí, sí. Cuarto. Hablábamos primero de Abel, Sí. de Enoc, de Noé, de Abraham y ahora el quinto, El quinto. Sí. Jacob. Dice Jacob, a pesar de su fracaso, tenía fe en la palabra de Dios Amén. y bendijo a Efraín y a Manasés Así es. antes de morir. Amén. Su lucha con el ángel y su transformación de engañoso a un hombre de fe. Wow. Ahora hablemos del nieto de Nieto de Abraham. Abraham, ¿verdad? De Jacob. Amén. Pero es que, ¿qué es lo que decíamos? Que nuestra fe se va
heredar, Así es. Así es, amén. ¿verdad? Y aunque la vida de Jacob Amén. era una vida de hacer trueque, Sí. sí, era una vida, como vulgarmente decimos, Así de es. tranceros, ¿verdad? Sí. Tranceros, tramposos. De tramposos. Sí. Entonces, comencemos hablando de la vida de Jacob, entonces, ministro. Amén. O sea, qué vida la de este hombre, ¿verdad? Qué transformación. Wow. Si lo vemos, bueno, si es que era el nombre suplantador, ¿verdad? Suplantador, Ese, desde engañador. engañador, tramposo, como le queramos, ya tiene tantos nombres. Desde que nació, Tantos apelativos que tiene. quería salir primero, ¿verdad? Esa era la idea de salir, ¿verdad? Y pues traía a su hermano, ¿verdad? Ahora, Jacob, antes de ser ministrado por Dios, pero ya no se llamaba Jacob. Claro, así es. O sea, Amén, exacto. Dios mismo Amén. le cambia ese nombre. O sea que al creerle a Dios y tener la fe, Dios hace cosas grandes en nuestra vida. O sea que al venir ahora a Cristo, nosotros, hermanos ministros, no somos lo que éramos, ¿verdad? Entonces, porque aquí vemos directamente la fe de este hombre al creerle a Dios, cómo hace ese cambio total en él. Sí. Un cambio donde pues ni su mismo padre confiaba en él. Imagínense. Ni su mismo hermano. O sea, él sabía que al tener un encuentro con su hermano, era riña la que iba a haber. Sí. sí. Pero al tener esa fe en Dios, cambió totalmente y Dios trata con la vida de este hombre. Entonces nosotros al venir a Cristo y haber hecho Dios la transformación, haberle creído a Él, somos diferentes. Quizás hasta nos desconfiaban antes, ¿va? Porque hay gente que tiene miedo, ¿verdad? ¿Quién era? O tienen gente que se vuelve hasta famosa por lo que es. Pero al venir a Cristo, somos gente confiable. Somos gente que cualquiera va a creer en nosotros porque somos gente que tenemos la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces Amén. este hombre recibe una transformación directa de engañador, ¿verdad? A un hombre confiable. Ahora, ministro, dice la palabra que Jacob luchó con el ángel. Sí. Bueno, antes de eso, perdón, quiero que sí veamos algo. Y es que como hemos dicho, ellos traían esto inculcado desde sus padres, Amén. desde Abraham, Isaac y hasta Jacob. Así es. Pero como acabamos de decir, Jacob como que Se desvió un poco. se desvió, ¿verdad? Sí. Se desvió. Sí. Pero, cuando estuvo a punto, cerca de encontrarse con su hermano, que sabía que el desenlace podía ser de muerte, Sí. ya sea de él o de su hermano, Sí. Así es. él se acordó de que sus padres le habían inculcado la fe en Dios. Amén. Amén. La fe en Dios. Así es. Entonces, ¿por qué es importante esto? Sí. Porque hay padres que quizás nos están escuchando, Amén, claro que sí. nos están viendo, Así es. y quizás en algún momento dicen, Señor, ¿pero qué está pasando? Yo te he servido, yo hago esto para ti, yo me congrego, y mis hijos no están dentro de la iglesia. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, el mensaje aquí es que no hay que perder la esperanza. Sí. Así es. Hay que seguir clamando por Amén. ellos. Claro que sí. Porque en algún determinado momento, en alguna situación de la vida de ellos, Así es. Dios se va a manifestar como lo hizo con Jacob. Amén. Amén. ¿Y qué hace Dios cuando se manifiesta? Transforma esa vida. Así es. Transforma. Sí. Incluso, vamos ya a lo del ángel. Cuando él pelea con el ángel, hermano, esa pelea tiene que ver con la transformación de ese hombre. Sí. O sea, desde ese momento, Jacob no únicamente está, no voy a decir, no está luchando únicamente con el ángel, sino contra sus propios prejuicios también, Sí. que lo han marcado. Así es. Él está diciendo, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué vienes a mí? Yo soy ladrón, yo soy usurpador. Sí. Entonces, cuando se da cuenta que ese ángel verdaderamente es el mismo Dios, no, dice, Sí. no te voy a dejar ir Sí. hasta que no me bendigas. Así es. Sí. Y de allí en adelante usted se da cuenta
que la vida de ese hombre cambia totalmente. Así es. Cuando se tiene un encuentro. Un Amén, encuentro. amén. Así es. Amén. Amén. Tomando lo que usted decía acerca de los padres que no se cansan, ¿verdad? De algo que se inculca en la vida de los hijos, me viene a la mente la vida del joven, ¿verdad? Que pidió la herencia a su padre. Ujú. Y me marca mucho esto porque el padre, hablando del hijo pródigo, ¿verdad? Amén. El padre dice que él siempre lo esperó. Siempre. Eso lo dice la Biblia. Sí. Siempre lo esperó. Y ahorita podía acordarme de esto. Y es que decía, me imagino al padre, no lo dice la palabra, pero yo me imagino al padre estarlo esperando porque él decía, no, es que yo sé lo que le inculqué a él. Amén. Sí. Yo sé los principios en los cuales Así es. yo lo crié. Amén. Y tarde o temprano esos principios lo van a hacer volver así a él. Así es. Y eso fue. ¿Por qué? Porque dice que el joven volvió en sí y se acordó de quién. Sí. De su padre. Su padre. La Biblia tal vez no lo mienta, pero se ha de haber acordado de los principios Amén. que él aprendió. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como padres? Es enseñarles los principios. Así es. Y si en un momento dado, de repente hay como usted dijo, hay padres de familia que nos están escuchando hoy, Así es. que tal vez sus hijos ahorita usted los está viendo fuera del camino del Señor. Y usted dice, ¿y mis oraciones? Y dice, ¿y mi crianza? ¿Qué es lo que yo le he enseñado? No es esto. Así es. Y algunos hasta pelean con sus propios hijos. Sí. Porque les dicen, yo no te he criado así. Yo pienso que no es de pelear. Yo pienso que hay que hacer lo que usted dijo, seguir orando por ellos. Orando por- y aferrarse a la fe. Amén. Aferrarse a la Amén. fe. Aferrarse a la fe, aferrarse a lo que ellos lo criaron a él. Así es, amén. Ahora, si no lo criaron en la fe, entonces no espere otra cosa, sino misericordia mejor, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque de repente nosotros queremos que nuestros hijos hagan algo que nunca los hemos inculcado a hacer. Ujú. Así es. Pero si nosotros los inculcamos, si nosotros los criamos, si nosotros oramos por ellos, entonces un día, tarde o temprano, esa Amén. palabra va a dar fruto. Así Dice, instruye al niño en su carrera porque cuando fuere viejo No se aparte. no se apartará de él. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, eso me llama mucho la atención acerca de Jacob, Así ¿verdad? es, sí. Y cuando luchó con el ángel, yo siempre he meditado, tenía alguna esperanza Jacob de ganarle. No, No la tenía. no la tenía ninguna, no tenía. Y yo me imagino el ángel porque es el mismo Dios Amén. con el que él estaba luchando, porque cuando le pregunta por el nombre, Sí. le dijo que se llamaba Admirable. Y el único que se le llama Admirable en la palabra es al Señor Dios es. Todopoderoso, Amén. Sí. ¿verdad? Así es. Entonces, muchas veces nosotros nos queremos encontrar peleando contra Dios, cuando no debemos de pelear, sino rendirnos a Él Amén. como al final hizo Así es. Jacob, Sí, amén. Amén. Sí. para Gloria a que Dios. Él cambie nuestro estilo de vida, Así es. ministro. Amén. Sí. O sea que ese punto que tocaba el hermano ministro, hermano Oscar, hermano Relali, que está tocando usted, debe de llenar de mucha satisfacción a aquellos padres que están viendo este programa. Sí, claro. Porque imagine cómo se haya sentido Isaac al tener un hijo en esta condición. Ver que Sí. hacía algo que él no le había enseñado, Ujú. ¿verdad? Entonces, pudo verse frustrado. Pero la verdad es que la semilla que se siembra, ahí Siempre, está. siempre da Amén. fruto. Siempre da fruto. Y en cualquier momento, esa persona que tiene Dios planes con él, lo va a traer el Señor. Entonces, esperamos que los padres, ¿verdad? No dejen de clamar a Dios y de creerle a Dios, que esos buenos principios que han sembrado, en cualquier momento viene ese muchacho, porque muchos padres están en esa condición. Y lastimablemente, hermano ministro, hijos de ministros, Sí. ¿verdad? Es donde se ven muchos estos cuadros. Pero le decimos a todos sus hermanos pastores y ministros que confíen en el Señor, que ese hijo Dios se los regaló y hay que seguir clamando por ellos y van a venir. Amén. Y claro. hacer ese cambio que después se viene a convertir en un hombre de fe. Imagínense. Sí. Entonces, confianza Amén. en Dios, ¿verdad? Y que luego, posteriormente, Jacob se vendría a convertir
en el Padre Amén. de las 12 tribus de Así Israel. es, amén. Esa tribu. Amén. Así es. Así es. Imagínense, es que la bendición de Dios viene Así es. heredándose. 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 Sí. Amén. Entonces, porque imagínense a Abraham, Dios le dice, tú serás padre de multitudes. Así es. Y como usted mencionaba, el patriarca de Israel. Sí, así Bueno, Israel menciona 3 patriarcas. Sí. Abraham, Isaac y Jacob. Sí. Amén. Para que ustedes vean Así es. lo que la fe hace. Así es. No deja solamente a la deriva. Así es. Él da un reconocimiento. Amén. Y cuando da un reconocimiento, lo da para decir, bueno, este hombre vivió por fe. Amén. Claro que sí. ¿Y qué tenía de diferente en estos 3 hombres? Es que obedecieron. Sí. Así Obedecieron. es. Amén. Ujú. Así es. Obedecieron, Así es. ¿verdad? Seguimos con el siguiente y es José, Amén. Sí. ¿verdad? José. Dice, José sabía que un día sería libertador de Egipto. Sí. O libertado Ujú. de Egipto. Sí. Porque eso es lo que Dios había prometido a Abraham. Amén. Sí. Es asombroso que José incluso tuviera fe después de atravesar tantas pruebas. Yo creo que aquí nos quedamos, los vamos a quedar otra vez. Porque imagínense, hablar de José, ministro. Sí, guau. Imagínense que cómo empieza el desenlace de su vida, ¿verdad? Así es. Dios siempre se manifiesta, Así es. siempre se manifiesta. Amén. Y él se le reveló a José, Sí. se le reveló. Así es. Y él tiene un sueño que sabe que es de parte de Dios. Y Dios le termina de confirmar porque se lo vuelve a dar, ¿verdad? De una manera diferente, pero con el mismo Así es. significado. Sí. Ahora, hay algo que sucede. Y es que el enemigo sabe que Dios tiene propósitos para nosotros. Sí, Sí. Así es. claro que sí. Él lo sabe. Así es. Y sabe que si el hombre se alinea al propósito de Dios, Wow. Sí, gloria a Dios. es Amén. un peligro para él. Sí. Sí. Es un peligro. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Trata la manera de acabar con los sueños, de acabar con la vida Sí. de esta persona que ha sido llamada por Dios, porque si no lo hace antes de que él empiece a desarrollar su sueño, se convierte en un peligro. Sí. Y es por eso que vemos que más adelante él cuenta su sueño a sus padres, a sus hermanos, Amén. Sí. pero ellos mismos empiezan a atentar contra su vida. Porque si usted ve, cuando lo agarran a él, lo echan a la cisterna, la intención de algunos era matarlo. Sí, Amén. claro que sí. Esa era la intención. Sí. Así es. Entonces, por ahí dos abogaron por él y dijeron, no, mejor vendámoslo. Sí. Mire, van a llegar momentos así a nuestra vida. Sí. Van a llegar momentos así. Pero si Dios nos ha revelado algo y nos ha mostrado algo, Así es. mire, José no se detuvo en esa cisterna. Sí. Tampoco se detuvo viviendo en la casa de Potifar. Mucho menos lo hizo estando prisionero. Así es. Mire las situaciones que tuvo que vivir. Así es. A veces es lamentable. Situaciones, ministro, que pudieron matar la fe de... Exacto. Eso es lo que iba a decir. Sí. Es lamentable que nosotros hoy, Sí. conociendo del Dios del Antiguo Testamento, cosas Amén. sobrenaturales que hizo, Así es. conociendo la vida de Jesús, el Hijo de Dios, Amén. Sí. Sí. haciendo milagros sorprendentes, viendo a los apóstoles haciendo cosas sorprendentes, es lamentable que a las primeras situaciones mínimas que empezamos a enfrentar, queremos tirar la toalla. Sí. Eso es duro. Es duro. Sí. Sí. Amén. Cuando habla de eso,
Es que, imagínense el pueblo de Israel. Es que nosotros nos volvemos como el pueblo de Israel. Hoy nadie ha visto abrirse un mar. Sí. El pueblo de Israel iba pasando en seco con la mano, Así es. tocando el agua, la pared de agua que Así es. había. Tuvieron sed de la roca, Amén. Amén. tuvieron hambre del cielo. Del cielo. Así es. Tenían calor, el Señor les mandaba una nube para que tenían frío, les mandó la columna de fuego. Sí. Milagros sobrenaturales. Así es. Y nunca le creyeron a Dios. Siempre renegaban. Cierto. Sí. Nunca confiaron en Él. Se revelaban. Sí. Ministro, ahora Dios hace tantos milagros en nuestra vida a diario. Amén. Claro que sí. A diario. Si el primer milagro que Él hace en nuestra vida es el hálito. Así es. Ujú. Ese es el primer milagro. Amén. La gente lo haya como común, pero es un milagro de Dios que nosotros en la mañana podamos respirar. Así es. Sí. Y aún así, en el transcurso del día vienen situaciones difíciles y decimos, ay Señor, esto no sirve para nada. Lo que usted decía ahorita. Sí. Amén. Sí, uno llega a decir, ¿será que Viendo. no estás conmigo? Sí. Amén. Viendo las grandes cosas que Dios hace en nuestra vida a diario, Amén. pero no lo creamos, ministro. Amén. Sí. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Sí. La verdad que es de admirar a estos hombres. Sí. Dice que estamos viendo aquí ya el bisnieto del padre de la fe, ¿va? Sí. Sí. Vimos el hijo del nieto y ahora es el bisnieto. Entonces, Sí. lo que este hombre sufrió fue algo tan fuerte, incluso en la misma casa. Entonces, fíjese que hay algo que podemos ver en la vida de José, es que nunca lo vemos que haya escrito un salmo. Yo no he hallado ningún Sí. salmo en la Biblia. Nunca he hallado un proverbio que diga de José. Pero sin embargo, mantuvo sus vestiduras blancas, intactas. ¿Y qué lo llevó a hacer todo eso? Era la fe Sí. que tenía en Dios. Porque los procesos que pasó este hombre, como decía el hermano ministro, eran procesos para que dijera, bueno, y si yo trato de servir a Dios, ¿va? ¿Cuál es el celo que tengo en la casa? ¿Por qué mis hermanos me venden? Pero es bonito cuando la persona o el hombre de Dios entiende que aunque pasemos por el desierto, Dios está con nosotros. Esa es Sí. fe. Aunque las pruebas tengan que pasar, eso nos ayuda a formar nuestro carácter, ¿verdad? Si este hombre hubiera rehusado, imagínese lo que llegó a ser para todo Israel, Sí, claro. ¿verdad? Y solo fue por esa fe que él tuvo. Si él no se hubiera mantenido en esa condición que se mantuvo, creyéndole a Dios, ¿qué hubiera sido de su misma familia cuando aquella hambruna? Ujú. Pero esa fe que lo llevó a creerle a Dios llegó a ser de tanta bendición. Salvó de la muerte Lo salvó. a su familia. A toda su Amén. familia, aún aquellos que lo habían vendido, Sí. Sí. aquellos que le habían deseado el mal. Allá les dice él adelante, ustedes me desearon el mal, pero Dios obró para bien. Para bien. O sea, qué bonito es creerle a Dios. Ese hombre sí que de verdad tuvo una fe y entendió de que en todos esos procesos Dios estaba con él. Entonces, no reneguemos, no nos quejemos por donde Amén. pasemos. Dios está en el proceso Amén. de tu vida, ¿verdad? Y nuestra vida. Sí. Hermano ministro. Algo que llamaba mucho la atención era lo que decía el hermano, se me escapaba ahorita, es que está bien que Satanás quiera matar los sueños o la fe, ¿verdad? De los hijos de Dios. Pero también cuando Satanás no puede, él trata de hacer que los que más amamos Así es. las maten por él. Ujú. Y en este caso era la familia de La José. familia. Sí. Puede ser, en el caso, puede ser el esposo, ¿verdad? Hoy en día puede ser el esposo, puede ser la esposa, Así es. puede ser los amigos que maten o quieran matar esa fe Así es. que hay en nosotros. Imagínese, ministro, cuando usted pueda venir a su pariente y le diga, mira, yo tuve este sueño. Yo creo que Dios me va a proveer esta casa de esta y estas dimensiones y algo más grande. Y
y le diga a su familia, Sí. no, hombre, Sí, si vos no podés. ¿Ah? sí, así. Si vos no podés, no tenés. Sí. Entonces, su corazón se va a sentir acongojado, Pues triste, triste. sí, decepcionado. Sí. Sí. Porque esperaba escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que le dijera, sí, sí lo puedes, sí lo puedes. Pero aún sus padres, ¿se acuerda? Aún sus padres Sí. le dijeron, ¿acaso reinarás tú sobre mí? Sobre nosotros. Sí. ¿Mm? ¿Acaso reinarás tú sobre tu madre? Entonces, esas cosas pudieron haber desinflado la fe de este joven, Sí, así es. pero no lo hicieron. No lo hizo. Así es. Entre más lo desafiaban, más se aumentaba la fe, Así. porque así es la fe. Entre más desafíos encuentra, más crece. Así es. Amén. Más crece, Claro ministro. que sí. Y la fe de José era así. Amén. Sí. Gloria a Dios. Como hay algo ahí, ¿verdad? Ya para quizás pasar al otro. Sí, Lo que sucedía era que, por ejemplo, el padre de José, él no era el primogénito, ¿verdad? sí, claro. Era el antepenúltimo. Ujú. Sí. Entonces, el primogénito era el que era bendecido y prácticamente era el heredero el que debía continuar. Sí, Pero Dios conoce los corazones, ¿verdad? Así claro. es. Dios conoce los corazones. Y dijo, no, aquí el primero no No va a ser. pasa el test. Sí, Entonces él tuvo que proveerse de José. sí. Y por eso el padre dice, ¿acaso tú gobernarás sobre nosotros? O sea, tú no puedes, tú no eres el que va a llevar la bendición, tú no eres el primogénito. Pero Dios ya lo había visto. Sí. Amén. Ahora, ministro, en los planes de Dios, es que Dios siempre los hace como Él quiere. Amén. Así es. Porque imagínese, David no era el primogénito, Exacto. ¿verdad? Así es. El mismo Jacob no era el primogénito. Exacto. Así es. Jacob no era el primogénito. Sí. Así es. Entonces, vemos que cuando Dios quiere obrar algo, Amén. Él va a poner patas arriba nuestros conceptos. Sí. Así es. Es que la base de lo que usted está diciendo ahorita es que ellos supieron creerle. Ujú. Ellos supieron creerle a Dios. Así es. Y para Dios basta con que nosotros le creamos. Amén. Claro que sí. 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 Así es. Amén. Moisés, ay Dios, imagínese, Sí. Moisés. Amén. Sí. Y con este Moisés nos vamos a quedar y vamos a platicar un poquito sobre la vida de Moisés. Amén. Moisés, dice, los padres de Moisés tuvieron fe para esconderlo, Así es. porque ahí fue la primera Así es. persecución, ¿verdad? Amén. Sí. Que, ¿cómo se llama? La vida de Moisés estaba en peligro, Así es. porque en ese entonces el faraón había puesto un edicto Así es. de que todos los niños debían de ser muertos, Así es. ¿verdad? Sí. Porque ya se había dado que se iba a levantar un libertador. Así es. Y por la fe, la madre de Moisés lo escondió, Sí. ¿verdad? Ahora lo llevó Sí. a casa de sus enemigos, Imagínese. a casa de sus enemigos. Sí. Y fue criado en la casa de aquel hombre que lo intentó matar. Sí. Así es. Sí. Sí. Ahí creció, Así es. ahí se preparó, Así es. ahí salió. Así es. Para mí, hecho lo que Dios quería. Así es. Amén. Hecho lo que Dios quería. Así es. Pero no es ahí donde se muestra la fe de Moisés, ¿verdad? Sino más adelante. Más adelante. Sí. Más adelante. Sí. Ahora, ¿qué podría añadir usted, ministro? Bueno, imagínense, hermano ministro, al miramos la fe de estos padres, ¿va? Como dijo usted, o era un edicto que todos los niños tenían que morir. Sí. Pero estos, yo digo, ¿cómo idearon esa idea? De en lugar de que lo mataran y lo tiraran al río, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ahí lo que vemos es que estaba el plan divino de Dios.
glorificándose en todo, porque luego, después del lugar de que hubiera muerto, viene a convertirse en hijo de crianza De la hija del gran faraón, prácticamente el gran faraón también, Sí. porque era la hija del faraón. del faraón. Y cómo es que Dios se mueve en sus propósitos. Sí. A la hora de cuidarlo, ¿verdad? Cómo no ir a buscar a otra persona, sino que busca Exclusivamente. directamente a su madre. Sí. Entonces, esa mujer, ¿cómo se ha de haber sentido? Haber hecho esa hazaña de fe de ir a poner al río a que se fuera. Y ahora tener a su hijo cuidando. Dios se lo regresa. Dios se lo vuelve a poner y ese niño está bien cuidado. Ahora, ¿cómo Dios lo lleva ahí? A que se prepare en las escuelas egipcias. Así es. A que reciba toda la instrucción, porque es el caudillo que más tarde Iba a levantar el sol. iba a levantar a sacar a ese pueblo. O sea, es que Dios obra de una forma misteriosa que nosotros no entendemos. Pero Dios tenía propósitos. Amén, hermano ministro. Bueno, la verdad, todos los personajes de los que hemos hablado, hermanos, uno dice, wow, estos hombres, creerle a Dios, a un Dios que ellos no ven. Exacto. Los otros tenían imágenes de sus Sí. dioses, Así es, así es. tenían imágenes de ellos, pero ellos están creyéndole a un Dios que no ven. Así es. Y están haciendo que sus hijos, sus generaciones, continúen creyendo en ese Dios que no ven. Amén. Claro que sí. 430 años Sí. en Egipto. Amén. Y los padres siguieron inculcándole a sus hijos Así es. que había un Dios que no veían, Amén. pero que en algún momento los iba a liberar. Así es. Los iba a liberar. Ahora mire, la formación de Moisés, como decía el hermano, Sí. él es formado en Egipto. Y pienso que en una determinada edad, como su madre lo crió, Sí. hasta cierta edad, trató de inculcarle Sí, así es. la fe en ese Dios Sí. que no se veía. Así es. Ahora bien, Moisés estaba acostumbrado a los dioses que se veían, ¿verdad? Sí. Estaba acostumbrado a ellos. Y me encanta esto porque cuando Moisés es desterrado y tiene la oportunidad de ir al monte Oreb, ¿verdad? Como nosotros lo llamamos, como dice la Biblia también. Mire, ese Dios que no se veía, ¿cómo se le llamaba o cómo le llamaban el Dios de nuestros padres? No se había dado a conocer como un nombre. Así es. El Dios de nuestros padres. Sí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, para que Moisés se convenciera, hermano, que Dios lo estaba llamando, Así es. él tenía que darse a conocer Sí. a Moisés. Y lo hizo a través de la zarza, ¿verdad? Amén. Amén. Lo hizo a través de la zarza. Así es. Le habló. Le habló a través de la zarza. Amén. Sí. Y allí se le revela Gloria a Dios. Sí. a él como el Dios de sus padres. Sí. Así es. Eso, hermano, eso le vuela la cabeza a uno. Sí, claro. Cuando, bueno, los estudiosos dividen la vida de Moisés en 3 partes, ¿verdad? Sí, 40 años en Egipto, sí. 40 años En el desierto. en el Sí. desierto, ¿verdad? Y los otros 40 años como libertador, Como libertador, exacto. ¿verdad? Como el libertador. Porque, pero de ahí marca la pauta donde es llamado un hombre de fe. Ujú. Porque creerle a Dios, la palabra que le dice, ve, Sí. regrésate. Sí. Ujú. ¿Dónde lo estaban? Esperando Esperando para matar. Sí. para matarlo. Así es. ¿Sí o no? Sí, Eso es fe, siervo. así es. Eso es fe. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Sí. Yo le diría, Señor, Sí.
Hacemos las de Jonás, ¿verdad? Ah, hacemos la de Jonás. Sí. Entonces, pero este hombre, no, este hombre dijo, bueno, ok, Señor, tú me mandas. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Es que, ¿se acuerdan cuando cuando Aarón con María hablaron contra Moisés? ¿Qué es lo que el Señor le dice a Aarón y a María? Porque ellos dijeron, bueno, ¿y es que acaso solo por boca de Moisés puede hablar Jehová, pues? ¿Acaso yo no soy sacerdote de él? Sí. Entonces, y se molestó Dios. Así es. Y le dijo a Aarón, cuando yo hable contigo, lo voy a hacer por medio de profecía. Pero cuando hable con mi siervo Moisés, Amén. lo voy a hacer cara a cara. Sí. Así es. Como dijo usted, eso le partió la cabeza. Sí, sí, eso. Eso, el mismo Dios puso en alto la fe Amén. de Moisés. Sí. Porque llegó a creerle como ningún hombre hasta ese entonces le había creído a Dios. Así es. Porque yo creo y estoy seguro que ni Aarón Así es. creía de que Moisés podía libertar a Israel Así es. de Egipto. Sí. Esa era una tarea, hermano. Prácticamente, humanamente, eso era imposible. 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 Así es. Humanamente. Sí. Y con respecto a lo que usted dice, hubo un momento en el cual Dios dice que le habló a todo el pueblo y no resistieron. Sí. Dijeron, no, mira. Mejor entra tú, le dijo. Ajá. Le dijo a Háblanos Moisés. a través de Moisés. Sí. Sí. Entonces, es para que entendamos por qué Moisés Amén. se cataloga un hombre de fe, Amén. Claro. ¿verdad? Sí. No pudo. No. Y es más, el Señor le cambió. A Jacob le cambió el nombre, Sí, pero a Moisés le cambió su rostro. Todo. sí, así. Ministro. Sí, amén. Qué bonito. Fíjese que, o sea, la fe hace cosas grandes. Como este hombre, imagínense, yo sé que después de todo lo que hizo y volvió, yo pienso, esa es la lógica, no lo dice la Biblia, Sí. pero es posible que aquella muchacha, la hija de Faraón que lo recogió, ha de haber tratado de convencerlo. No creo. O el mismo Faraón, quédate. Sí. Aquí sos crecido, aquí tienes todo que te hace falta. Imagínense. Pues había estado en el reino y en las escuelas egipcias, pero la Biblia dice que rehusó Llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, renunció a todas las posiciones que podía haber tenido en Egipto. Sí. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Por la fe, directamente por fe. Si este hombre no hubiera rehusado, dígame, pero él ya había creído, ya tenía esa fe en Dios. Entonces, por haber rehusado, es que ahora es el hombre que tenía que ir a, ¿por qué no decir?, a caminar 40 años por aquel desierto. Ahora, dejar un lugar donde estaba tan cómodo, quizás podía haber tenido todos los bienes de este mundo, pero por la fe, él sabía que había un lugar que Sí. Dios le había destinado. Entonces, aquí, yo sé que el tiempo ya nos, pero aquí es un mensaje para nosotros que hay cosas que tenemos que renunciarlas, porque Dios lo manda. Amén. Y a través de, como cristianos que somos, renunciar a aquella comodidad que tenemos por la fe que Dios nos ha dado para poder estar preparados, porque nuestra estadía en esta tierra es como este pueblo estuvo en Egipto. Sí. Dios le había dicho que los iba a sacar, Sí. ¿verdad? Eso ellos creyeron a Dios, este caudillo creyó. Ahora, nosotros tenemos que creerle a Dios que aquí no es nuestra ciudad permanente, vamos de camino. Sí. Eso es muy profundo, pero la verdad es que aprendamos de estos hombres, a todos nuestros oyentes, ¿verdad, hermano ministro? Y Sí. que nos anclemos en la fe de estos hombres. En síntesis, entonces, podemos decir que para poder seguir siendo hombres de fe hay que rehusar A todos. a todo lo que nosotros queremos hacer Amén. para poner a Dios de primero. De primero. Las últimas palabras, ministro Oscar, porque ya la hora se nos... Sí, bueno, bíblicamente analizando los personajes que nosotros estuvimos hablando del mural de la fe, uno se da cuenta de que ellos, a pesar de sus comodidades y
de dirigirse a no sabían dónde Así es. Sí. y no sabían con qué se iban a enfrentar, ellos no rehusaron Así es. y siguieron adelante. Y nosotros hoy en la actualidad, cuando se nos dice o se nos profetiza de parte de Dios, tú vas a ir a tal lugar y uno está tan cómodo que dice, yo no creo que esto sea de Dios. Más si toca ir a aguantar por allá, ¿verdad? No creo que esto sea de Dios, no. Hay que ser sinceros Así es. y hablar con Dios y aceptar el reto, creerle a Él. Sí. Creerle a Él. Así es. La fe, y termino con esto yo ya, la palabra esta de fe en hebreo es emuná, que es mantenerse firme. Wow. Y ellos se mantuvieron firmes. Amén. Eso debemos hacer nosotros. Así es. Mantenernos firmes. Ministro. Amén. Sí, amén. Así que a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Les pedimos de que lo que podemos hacer es, como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Amén. Si Sí. tenemos falta de fe, vamos a Dios, que Él tiene un almacén lleno, ¿verdad?, de fe. Amén. Así que agradecemos, hermano ministro, haber estado con nosotros, hermano Oscar, y esperamos que no sea la primera Amén. ni la última, sino que siempre, ¿verdad?, cuando pueda, será bienvenido a este lugar. Amén. Así Gloria que, a Dios. una bendición, ¿verdad? Y nuestro hermano. Amén. Así que hemos llegado al final del programa. Dios bendiga al ministro Oscar. Amén. Gracias, ministro, por haber compartido con nosotros este tiempo. Adiós. Ministro Jesús Amén. Hernández, Amén. atrás de cámara, como siempre, ¿verdad? Nuestra hija. Que Dios te bendiga grandemente, gorda, hermosa, ¿verdad? Que Dios siempre te dé fuerza para que nos estés colaborando en este proyecto, ¿verdad? Este es el podcast Devoción Bíblica. Mi nombre es Jorge Raudales y gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite.